muchos ejemplos más, ¿no? En el sentido de cuánto daño puede hacer nuestra lengua, a veces en el testimonio mismo. Hermanos, por eso la advertencia que da Santiago en esta mañana es: cuidado con nuestra lengua, cuidado con lo que decimos, con nuestras palabras. Y es duro, porque más adelante, en la siguiente semana, el hermano que le toque compartir dirá esto, ¿no? De una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. ¿Cómo podemos bendecir y maldecir a Dios? Pero esto es interesante, hermanos. Los peligros de la lengua también, en el siguiente versículo dice esto: también la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno. Prende fuego a todo el curso de la vida. Ahora, ya Santiago pasa de la comparación que la lengua es como el bozal del caballo, como el timón del barco, como el pequeño fuego que puede encender un gran incendio, que si nosotros no lo controlamos y no medimos va a hacer mucho daño. Ahora los peligros continúan. Y aquí hay un peligro muy sutil y que a veces lo pasamos por alto. ¿Qué es lo que contamina la lengua? La lengua dice que contamina al propio cuerpo. Yo nunca me había puesto a pensar esto. Cuando pensamos en la lengua y lo que decimos, yo pienso, bueno, voy a hacer daño a otra persona porque le puedo herir sus sentimientos. Puedo decir cosas que no son buenas, le afecto a la otra persona. Pero en realidad la lengua también, y lo que nosotros decimos, puede afectar a nosotros, porque nos afecta en nuestro propio testimonio. Pensaba qué tan difícil es controlar nuestra lengua muchas veces, ¿no? Para mí es una lucha diaria. Cuando sacas el carro, estás conduciendo y alguien te cierra. Anoche pasó algo interesante, ¿no? Una pequeña anécdota. Chocaron mi carro y justo cuando salgo dije, ¿y ahora? Lo bueno es que la otra persona reconoció, bueno, fue un accidente, pasó, todo quedó, se arregló aparentemente la situación. Y dije, ¿cómo podía haber reaccionado de repente si yo estaba dentro del carro? Lo bueno es que yo ya estaba en el trabajo, estaba afuera y ya escuché el sonido y bajé, ¿no? Pero sí nos pasa muchas veces. O cuando alguien nos dice algo un poco hiriente, rápidamente contestamos, nos ofuscamos y contestamos feo. Y pensamos que le estamos haciendo daño a la otra persona. Pero si un tercero nos ve, o si alguien de nuestra familia nos está viendo, lo que afecta, hermanos, y lo que contamina la lengua, dice, es nuestro propio cuerpo, nuestro propio testimonio, nuestra forma de vivir. Y ahora compromete todo el curso de nuestra vida. Esta parte, hermanos, dice que es encendida por el infierno y prende fuego a todo el curso de la vida. Esto es en NBI. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que decimos, los compromisos que podemos hacer, las palabras que podemos decirle a otra persona, pueden marcar mucho. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces las palabras que nos dijeron cuando éramos niños o cuando estábamos en la adolescencia marcan mucho y hasta repercuten en nuestra vida adulta. Por eso es cuán importante es cuidar las cosas que nosotros decimos a nuestros hijos, ¿no? Claro que a veces vamos al extremo de repente de engreír mucho, pero al igual que las palabras que podemos decirle a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a veces hay mucho resentimiento por cosas que dijeron hace mucho tiempo y no se pueden olvidar y no se pueden sanar. El peligro de la lengua, hermanos, es tan grande, y como dice la NBI, prende fuego a todo el curso de nuestra vida. Es decir, compromete todo el recorrido que nosotros vamos a tener. Si no medimos nuestras palabras hoy, ojalá no nos arrepintamos más adelante de decir por qué lo dije. Porque cuando estamos airados, cuando estamos ofuscados, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, podemos decir muchas cosas, de las cuales más adelante podemos arrepentirnos. Y se contamina también, hermanos, porque dice en la Reina Valera, dice esto: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
Qué curioso, estaba intentando entender, porque este es un pasaje un poco complejo en la Reina Valera también. Pero ¿por qué la lengua se inflama por las llamas del infierno? Y no necesariamente porque salgan demonios y vengan a inflamarnos, sino porque está influenciada directamente por la sociedad y el mundo en el que vivimos. ¿Y saben cómo podemos entender esto? Esto nos va a ayudar a entenderlo Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice esto: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto sí me movió al hacer el estudio, hermanos, el mensaje, porque son las palabras de Jesús. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y me ponía a pensar cuántas cosas buenas he hecho y he dicho, y cuántas cosas malas he hecho y he dicho. Qué tan buenos y qué tan malos, qué tan bueno es el tesoro que tenemos en nuestro corazón. Y al final cierra con esto: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, ¿con qué estamos llenando nuestro corazón y nuestra mente? Porque yo estoy seguro que si nuestras conversaciones y nuestro tiempo la pasamos más con personas del mundo, nuestra conversación va a ser del mundo. En muchos casos, a una persona que está estudiando y le apasiona sus estudios, ¿de qué te va a hablar? De sus estudios. Le apasiona su carrera, de su carrera. Le apasiona su trabajo, te habla de su trabajo. Le apasiona una serie, te habla de la serie. ¿Y cuántas veces hablamos de la Biblia? ¿Nos apasiona la Biblia? Hablamos de la Biblia. Entre nosotros, a veces aquí en la iglesia sí nos animamos con la Biblia, pero fuera de la iglesia, de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y entonces es por eso que en el versículo anterior dice, hermanos, que también la lengua se influencia por las llamas del infierno, es decir, por la influencia del mundo, y este es un peligro muy latente. Cuidemos de las cosas que nosotros conversamos con otras personas, sea en la familia, sea en la casa, sea con los amigos, sea con el trabajo, sea en los estudios. Y si regresamos a la primera diapositiva, Joseph, ¿me ayudas con esta imagen? Quiero que se entienda esta parte, hermanos. De la abundancia del corazón, bueno, en este caso está en la cabeza ya, porque obviamente aquí nos generan los pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y puede que una persona esté vacía, puede que una persona esté queriendo llenar cosas. Es como un alumno, es como una persona que llega a aprender un oficio y está deseosa de aprender. Y todo lo que el maestro le diga, él lo va a captar. Santiago en los versículos 1 y 2 del capítulo 3 dice: no se hagan maestros muchos de ustedes por esto. Aunque también nuestro hermano Ever una vez más nos aclaró, todos somos maestros indirectamente. Entonces nuestras palabras y lo que abunda en nuestro corazón es lo que vamos a ir hablando. Me llamaba también la atención a mí, y era un mea culpa en el sentido de a cuántas personas le pude haber compartido el evangelio esta semana. De repente ni a una. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué otros temas puedo estar hablando? A mí me gustan muchos temas, y a veces mi esposa también me dice, ¿no?, que te den cuerda, no dejas de hablar, a veces ni almorzando. Pero los temas acerca de la Biblia y del Señor muy pocas veces son tratados. Y eso es una llamada de atención, hermanos, para nosotros. ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, tengamos mucho cuidado con nuestra lengua. ¿Por qué? Porque el siguiente punto Santiago lo abarca muy claramente: la lengua no tiene control. Por eso es que Santiago nos está pidiendo: tengan control sobre su lengua, tengan cuidado con lo que dicen. ¿Por qué? Porque la lengua no tiene control. Vamos a leer los versículos de Santiago que continúan. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado
y lleva un veneno mortal. Hace referencia al Génesis, ¿no? ¿Para qué fue puesto el hombre? Si no fue para gobernar sobre todas las bestias del campo, las aves del cielo y los animales del mar. ¿Han ido alguna vez a un circo? ¿Han visto al domador de leones? Acá muy pocas veces llegan, ¿no? Llegan circos un poquito más sencillos. Pero lo que sí han visto, les he puesto, es un jinete en caballo, sea en la policía, sea un chalán cuando está bailando marinera en Trujillo, un acaballado, o ya cuando en el campo están montando su burrito. Cuando han domesticado hemos domesticado desde pollos, cuyes, toros, todo. Es más, en la India hay muchos que se dedican a domar serpientes, ¿no? Las cobras. Y a Esteban, por ejemplo, le gusta mucho ver videos de orcas, ¿no? Cómo hay acuarios tan grandes que una persona con un silbido, con un silbato, llama y la orca o el delfín salen y están jugando con los niños. O sea, el hombre ha domado a toda bestia y a todo animal de la naturaleza. Pero ¿qué dice Santiago? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ahora sí quisiera que me acompañen a leer versículo 2 de Santiago en el capítulo 3, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago en el capítulo 2 empieza diciendo, ¿no?, que todos hemos ofendido en alguna manera. Aquel que sabe controlar su lengua, dice, es varón perfecto. Y nuestro hermano Eber decía ya, el ejemplo más claro de quién supo controlar su lengua, ¿quién fue? Cristo, ¿verdad? El único ser perfecto. Entonces, hermanos, si Cristo es el único perfecto y es el único que pudo controlar su lengua, yo ya no tengo esperanza. ¿Para qué me esfuerzo? Porque no lo voy a lograr. Estoy trabajando en vano. ¿Saben qué es interesante? Que no es así, sino que nosotros debemos procurar alcanzar esa perfección. Y Santiago en el mismo versículo, en el 8, dice esto, en el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por una palabrita importante aquí, por la naturaleza humana. Esto es importante, hermanos, resaltar, que todas estas bestias han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Por qué? ¿Quién domó las bestias? ¿Quién domó todos estos animales? ¿Quién ha domado a toda esta creación de Dios? La naturaleza humana. Pero la naturaleza humana no puede controlar la lengua. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿A quién debemos acudir? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿qué pasa con nuestra naturaleza? Ha cambiado. Ya no solamente tenemos la naturaleza humana, sino ahora tenemos al Espíritu. Y la lengua puede ser frenada únicamente con la ayuda del Señor, con el Espíritu que actúa en nuestras vidas. Entonces, no necesariamente acá Santiago está diciendo, ojo, la lengua no tiene control y no va a ser controlada jamás. Con naturaleza humana jamás lo vamos a poder hacer, pero con la ayuda del Señor sí podemos hacerlo. Sí me dejo entender, hermanos, en esta parte, porque ahora nosotros tenemos naturaleza también divina, ya tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra mente, y Él es el que nos ayuda para poder domar la naturaleza. La lengua no puede ser domada por la naturaleza humana. ¿Por qué? Santiago ya lo dijo en el versículo 1:19. Dice esto el versículo 19 del capítulo 1 de Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y para airarse. Porque nuestra naturaleza nos gana, porque nuestra carne nos gana. Santiago desde el capítulo 1 ya viene diciendo, hermanos, sean prontos para oír y tardos para hablar, porque él ya sabía que no podemos controlar la lengua. Y en el capítulo 2 otra vez nos da otro mensaje. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
ya nos pone otra condición. No podemos domar nuestra lengua, no podemos controlarla. Pero ojo, traten de hablar y de hacer como aquellos que van a ser juzgados, como aquellos que van a rendir cuentas. Y si nos ponemos a pensar en eso, nos hace meditar y frenar ya un poco nuestra lengua. Incluso la palabra dice también que nosotros rendiremos cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Y hay de nosotros que será el día que estemos en el Señor, delante del Señor, y pasará, ¿no? Todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, y con cómo lo dijiste y por qué lo dijiste. Santiago ya decía, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. Y en el 3:2, que ya lo leí, hermanos, dice, porque todos ofendemos de muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. La lengua es tan pequeña y tan peligrosa que al igual que el fuego puede encender un incendio. Que al igual que el caballo, si no lo domas, si no lo controlas, puede correr despavorido causando mucho accidente. Que al igual que un barco llevado por los fuertes vientos puede ir sin rumbo. Y hermanos, tenemos una lucha muy grande en esta mañana porque con naturaleza humana no vamos a poder controlar nuestra lengua. Yo quisiera pedirle al Señor en esta mañana, al momento de terminar también, que nos ayude con su espíritu para poder controlar y luchar contra esta naturaleza humana que no tiene control sobre nuestra lengua. Porque debemos cuidar lo que decimos y lo que hacemos. Y hermanos, como conclusión ya para terminar, no quiero alargar más el tiempo, también tenemos que seguir con la cena. Como conclusión podemos llegar a esto: seamos cuidadosos con nuestra manera de hablar o el lenguaje que usamos. Cuando estamos en casa o con nuestros familiares, con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Cuando estamos en el trabajo, en los estudios o en los amigos, que no nos dejemos influenciar para que nuestra lengua tenga malas cosas que hablar. Evitemos el uso también de palabras groseras, ¿no? O hirientes, o con doble sentido. Pero la lengua también sirve para mentir, para caer en el chisme, para caer en la murmuración. ¿Cuánto daño puede hacer un órgano tan pequeño como dice Santiago, que con la naturaleza humana no va a ser? Pidamos al Señor, hermanos, que Él nos dirija, y desde aquí también de repente aprovecho la ocasión para poder pedir disculpas a aquellos que en algún momento les puede haber ofendido con mis palabras, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, a ustedes. Si en algún momento alguna de mis palabras los ofendió, hermanos, de verdad, perdónenme en el Señor. Quisiera que podamos arreglar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, y que ese testimonio que damos a través de nuestras palabras deje el Evangelio en alto. No por el contrario que lo destruyamos. Como decía Santiago en el principio, no se hagan maestros muchos de ustedes, aunque todos somos llamados a ser maestros, debemos ser conscientes de lo que decimos. Sea desde arriba, sea desde el rebaño, sea desde la persona que le estás compartiendo a tu costado. Y una vez, hermanos, si ese ha sido el caso, en la misericordia de Dios, que nos puedan perdonar si en algún momento hemos ofendido y yo les he ofendido a ustedes también. Quisiera terminar con esto una vez más para que quede grabado en el corazón: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que el Señor nos ilumine y nos llene, Señor, el Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para hablar cosas buenas. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que aunque en cortos versículos, Señor, me hace meditar tanto y examinar mi vida y lo mal que puedo haber estado, Señor, ofendiéndote a ti, ofendiendo a mis hermanos, ofendiendo a mi hogar, Señor, con mis palabras. Muchas veces siendo grosero, siendo altivo, ignorando también, Señor, contestando de una manera que no es la adecuada. Perdóname, Señor, si cuántas veces te puedo haber ofendido de esta manera, a ti y a mis hermanos. Y ayúdanos también, Señor. Pido que en nuestra mente, en nuestro corazón quede grabado que con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia naturaleza, jamás vamos a controlar nuestra lengua.
La única forma de hacerlo, Señor, es apelando al Espíritu que tú has dejado en nuestros corazones. Que seas tú la ayuda, Señor, que nos dirige a controlar, a poner freno como el caballo, a poder direccionarlo como el timón de un barco, para evitar hacer daño, para evitar, Señor, arrepentirnos de las cosas que decimos más adelante. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos das las herramientas necesarias, la ayuda y el consejo para poder cuidar nuestra vida. Que el cuidado de nuestra lengua, Señor, y de nuestras palabras sea de aquí en adelante, que nuestra iglesia y que cada uno podamos demostrar que tenemos una fe viva, mostrada no solamente con las obras y la palabra, sino ahora a través de lo que decimos. Porque muchos nos están oyendo, muchos nos están mirando y otros están, Señor, absorbiendo lo que nosotros decimos. Guárdanos, Señor, de hacer conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.